que hoy sin dudas es uno de los temas que más preocupa, y tocar un poquito el tema del procedimiento ante la Comisión Médica para, para el tratamiento del COVID-19 como enfermedad profesional. Quiero, bueno, obviamente reiterar el agradecimiento a vos, Santiago, a vos, Gustavo, por esta posibilidad de exponer hoy. Quiero agradecer también a alguna gente que ha colaborado con información, a Marcelo Luque Mariño, mi hermano, que siempre está muy actualizado en toda esta temática y me ha proveído algunos datos muy interesantes para transmitírselos hoy, al doctor Olivio Costamaña, que siempre nos facilita jurisprudencia bien certera y puntual. Por eso creo yo que lo de hoy va a ser lindo, porque vamos a estar hablando sobre temáticas que se están dando en el día a día. Para comenzar, y vamos a tocar un poquito el tema del teletrabajo, quiero que todos estemos conscientes, sepamos que estamos en una situación obviamente de emergencia, en la cual hoy nos estamos rigiendo prácticamente en un 90% por decretos, resoluciones y protocolos. Hoy el sistema normativo nuestro se encuentra bastante aplacado, por no decirlo en desuso. El tema principal que nos convoca es el efecto del aislamiento social obligatorio en el contrato de trabajo en general. Hoy vemos que el teletrabajo ha surgido aparentemente como una cuestión novedosa, como una cuestión de suma utilidad, y tenemos una regulación bastante escueta al respecto de este tema, ¿no? Si bien Argentina tiene una ley que podría aplicarse para este tema, que es una ley muy vieja, del año 41, la ley 12.713, que regulaba lo que era el trabajo a domicilio. Quiero hacer una salvedad con esto. No es lo mismo trabajo a domicilio que teletrabajo. ¿Bien? Partamos de esta base. ¿Qué preveía esta ley 12.713? Esta ley lo que intentaba era darle amparo, estamos hablando de una ley anterior a todo régimen de accidentes laborales, a la ley de contrato de trabajo misma. Es una ley que incluso hasta tiene sanciones contravencionales y penales, orientada en su momento para regular la actividad de los talleristas, las personas que se dedicaban al ámbito textil, que trabajaban en sus domicilios con una máquina de coser y luego llevaban esos elementos a un vendedor que se dedicaba puntualmente a la distribución o al posterior proceso de esa manufactura, y que hoy vuelve a tener vigencia, porque ya vamos a ver un fallo en el cual vuelve a aparecer de nuevo esta ley 12.700. Pero puntualmente en materia de teletrabajo, nosotros tenemos un marco regulatorio que es la ley 25.800. ¿Qué hace esta ley? La ley 25.800 lo único que hace es aprobar un convenio de la OIT del año 96 sobre teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo a diferencia del trabajo a domicilio, como decía recién? El teletrabajo implica dos cuestiones fundamentales. Primero, la prestación de una tarea por parte de un trabajador fuera del ámbito de su trabajo, que puede llegar a ser en su domicilio o en otro establecimiento que el empleador decida, y la utilización, ¿sí?, de medios tecnológicos y comunicacionales para la prestación de esa tarea. Esto es fundamental, porque esta es la diferencia que marca el teletrabajo. El teletrabajo habla de conectividad, y a su vez tenemos un teletrabajo que puede llegar a implicar no necesariamente una conectividad, pero sí la utilización de herramientas tecnológicas y comunicación. Esta ley, como decíamos, la 25.800, genera un marco, ¿sí? Es la ley que prevé, que aprueba, mejor dicho, el convenio de la OIT del 177 del año 96. Tengamos en cuenta esto, estamos hablando, por un lado, de teletrabajo, y por un lado estamos hablando de un convenio de la OIT del año 96, con lo cual estamos hablando de una legislación que ya hoy prácticamente estaría en desuso, sobre todo con estos avances tecnológicos que ha habido en este último tiempo. ¿Qué es lo que llama principalmente la atención respecto de este convenio de la OIT? El convenio de la OIT prevé al trabajo a domicilio, ¿sí?, como aquella prestación de servicios
y realización de obras para un empleador fuera del ámbito de trabajo. ¿Bien? Y digo bien, trabajo a domicilio porque el convenio de la OIT no regula el teletrabajo puntualmente. No habla el convenio de la OIT de esta utilización de tecnologías comunicacionales. La ley 25.800, que adopta este convenio, sí hace mención a teletrabajo en la cuestión de sus considerandos, pero no se ve reflejado en lo que el convenio de la OIT marca. Sí, a nivel novedoso, respecto de la legislación esa que les comentaba recién, que teníamos la 12.713, marca la prestación de servicios. La ley 12.713 solamente habla de obras, ¿sí? Y le voy a hacer una lectura del artículo 3 de la ley 12.713 para que nos ubiquemos. Dice, quedan sometidos a la disposición de esta ley las personas en el carácter y modalidad que la misma determina que intervengan en la ejecución de un trabajo a domicilio por cuenta ajena, entendiéndose por tal el que se realiza en la vivienda del obrero o en un local elegido por él por un patrono, intermediario o tallerista, aun cuando en la realización del trabajo participen los miembros de la familia del obrero. Estamos hablando, situémonos en la época, ¿no? Año 41. O bien en la vivienda o local de un tallerista, entendiéndose por tal el que hace elaborar por obreros a su cargo mercadería recibida de un patrono o intermediario. O bien en establecimientos de beneficencia. Hablamos solamente de obras, ¿sí? O ejecución de un trabajo. Ya el convenio de la OIT amplía esto a servicios. Y nosotros, ¿sí? A través de la 25.800 lo incorporamos a nuestro ordenamiento. ¿Cuál es la regulación más actualizada que tenemos respecto del teletrabajo y la que realmente a nosotros nos da un marco normativo de lo que es el teletrabajo? Es una resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la 1552, la 1552 del 2012. Que esta regulación, ¿sí? Dentro de los considerandos, toma la ley 25.800, toma el convenio de la OIT y define para lo que en nuestro país va a ser considerado el teletrabajo. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice? En su artículo 1 especifica, se entiende por teletrabajo a la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios realizados total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares distintos del establecimiento o establecimiento del empleador mediante la utilización de todo tipo de tecnología, de la información y de las comunicaciones. ¿Bien? Es decir, que si hoy no estamos conectados y estamos en presencia de un medio comunicacional, ojo, no estoy hablando solamente de utilizar plataformas como el Zoom o videoconferencias, no estoy hablando de estar logueados en sistemas remotos, en tener escritorios remotos para trabajar desde el hogar, vamos a estar incluidos dentro del teletrabajo. Si no tenemos medios comunicacionales o no tenemos tecnologías de la información aplicadas a esto, vamos a estar hablando siempre de trabajo a domicilio del régimen viejo, del año 41, que hoy en día sigue vigente. Bien. ¿Qué dice el artículo 2 de esta resolución? Es la 1552, la repito porque que entró alguna preguntita ahí del número de resolución. El artículo 2 dice, establece en relación con los trabajadores que se desempeñen bajo la modalidad de teletrabajo, que el empleador deberá notificar a la aseguradora de riesgo de trabajo, ART, a la que estuviera afiliado, la localización de los teletrabajadores según el siguiente detalle. Lista de trabajadores, apellido, nombre y quit, lugar y frecuencia del teletrabajo, cantidad de días de la semana, posición o tareas asignadas a los trabajadores, administrativos, etc. Estas son obligaciones del empleador frente a la aseguradora de riesgo del trabajo, ¿bien? Y es un detalle importante, porque ya nos está fijando pautas de comportamiento esta resolución. También fija obligaciones del empleador frente al trabajador. ¿En qué sentido lo marca? Dice que establece que el empleador deberá proveer al teletrabajador los siguientes elementos: una silla ergonómica, un extintor portátil contra incendios, matafuego de 1 kilogramo a base de HCFC 123, un botiquín de primeros auxilios, una almohadilla para el mouse, y un manual de buenas prácticas de salud y seguridad del trabajo. Pero acá quizás venga el punto más importante de esta resolución. Recordemos, es una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ¿bien?
dice que el empleador, previo consentimiento del trabajador, y notificándolo con anticipación de fecha y hora cierta, puede verificar las condiciones del lugar determinado por el trabajador para la ejecución de su tarea, a través de un profesional de higiene y seguridad de la empresa que puede ir acompañado de un técnico de la RT. Y acá empezamos ya a vislumbrar algunas condiciones y algunas características particulares que tiene el teletrabajo respecto del trabajo tal cual lo conocemos hoy. Entran en juego en esta situación cuestiones muy puntuales, como es la intimidad del trabajador, como es su ámbito personal donde se desarrolla a diario. El trabajador tiene que informar dónde va a prestar sus tareas y el empleador puede ir a constatar las condiciones en las cuales el trabajador desempeña su tarea. Es decir, se puede meter a la casa, bajo los requerimientos, obviamente que establece la ley, informándolo, fecha y hora cierta, puede ir con un profesional de higiene y seguridad y con algún representante de la, de la RT. Perdón. Básicamente, ¿sí?, es todo lo que dice la resolución respecto al teletrabajo. Hoy en día no tenemos nosotros mayor regulación respecto al teletrabajo, ¿sí?, en nuestro país. Y esto tiene implicancias bastante importantes. Porque si nosotros empezamos a estudiar el teletrabajo en sí, vamos a ver que hay diferentes modalidades de teletrabajo. Hoy en día, aplicándose en el país. Tenemos teletrabajo voluntario, tenemos teletrabajo obligatorio, y a su vez tenemos teletrabajo online y teletrabajo offline. ¿Cuál es la diferencia, obviamente, del voluntario y del obligatorio? La imposición de parte del empleador, pero en base a esto también hay determinados requerimientos. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas actualmente, sobre todo los call centers o las empresas de software, otorgan al trabajador el teletrabajo como una especie de beneficio para el trabajador, como una especie de concesión hacia el trabajador para que pueda prestar tareas en el ámbito de su hogar, en el ámbito familiar, en la comodidad de su domicilio. Pero ojo, esto tiene implicancias. No podemos simplemente nosotros quedarnos en decir que esto es un beneficio para el trabajador, porque el trabajador va a estar poniendo horas, ¿sí?, a disposición, o su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Con lo cual, por más que esté en un ámbito de comodidad, por más que esté en su hogar y en la intimidad de un ambiente personal y controlado, va a tener determinados requerimientos que va a estar imponiendo el empleador en todo momento. Por ello es necesaria, ¿sí?, una regulación puntual sobre la materia del teletrabajo, voluntario u obligatorio. Nosotros tenemos un manual de buenas prácticas de teletrabajo. ¿Qué es este manual de buenas prácticas de teletrabajo? Bueno, cuando surge la ley 25.800, esta ley que aprueba el convenio 177 de la OIT, se genera, ¿sí?, a través de la interacción con algunas empresas como YPF, Arcor y algunas multinacionales, se genera un plan de trabajo y de teletrabajo, ¿sí?, recopilando experiencias de estas empresas para generar algunas pautas de trabajo a futuro. No es una ley, no es una resolución ni un ordenamiento, pero sí genera algunas especies de lineamientos para el día de mañana el dictado de una ley. De hecho, toma como referencia este manual de buenas prácticas los proyectos de ley existentes hasta ese momento. ¿Y cómo será de importante este manual de buenas prácticas? Que la resolución de la SRT, la resolución que hablamos recién, obliga al empleador a entregarle al trabajador una copia de este manual. En el artículo 3 de la resolución 1552, perdón, dice, artículo 3, manual, establece que el empleador deberá proveer a los teletrabajadores de los siguientes elementos. Manual de buenas prácticas de salud y seguridad en teletrabajo, cuyos contenidos mínimos se encuentran disponibles en el link trabajo.gov.ar. Bueno, ¿se puede tomar este manual de buenas prácticas como marco normativo? Y yo les diría que sí, porque hoy, ante la ausencia total de normas, tenemos que utilizar los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para fijar algunas pautas puntuales. Como les decía, este manual establece
diferentes circunstancias y diferentes condiciones, ¿sí? Y a su vez fija, creo yo que lo más importante, cuáles son las características que tiene que tener el teletrabajo, y se las impone a aquellas empresas que se quieran adherir a este sistema de teletrabajo. Primero que nada, fija al teletrabajo como voluntario. ¿Qué significa esto? Que en principio no se podría obligar a una de las personas a trabajar desde su hogar. Pero esto de cómo debe ser interpretado. Para aquellos puestos de trabajo que originariamente comienzan en el establecimiento del empleador, el trabajo desde el hogar tiene que ser voluntario. No sé si están escuchando algún problema. Perdón que interrumpa, pero estoy viendo que hay algunos chat. ¿Me escuchan bien? No, Yo no sé si... sí, Y Fernando, Fernando, yo se acabo de están entre... escribir, Sí, perdón, Santi, sigue acabo de adelante. escribir ahí. La verdad, yo te vengo escuchando excelente, Fer. No tengo ni un solo interrupción, ni corte, ni nada. Les cuento a todos, porque por ahí ponen todas las cámaras y eso mejora la conexión. Mi experiencia, no es que tenga la verdad, pero mi experiencia es que la cámara es, si a Fernando todos los escucháramos mal, si Fernando apaga la cámara, nosotros lo escucharíamos mejor. Pero si apagamos las cámaras de todas las otras conexiones, no mejora la conexión de Fernando porque eso depende de su hogar. Con lo cual, las cámaras activas o inactivas, mientras que el resto, ahí veo que hay un montón que se escucha perfecto, dice, lo escuchamos bien, lo podemos ver. Si todos lo escucháramos mal, le pediríamos a Fernando que apague la cámara. Pero eso no tiene nada que ver, ¿sí? Yo, y veo que hay un montón de personas que han puesto, se escucha perfecto. Y el que tenga dificultad es en su casa. Fíjense si pueden eliminar todos los otros aparatos que estén conectados al Wi-Fi, o salir del Wi-Fi y conectarse por datos y demás, ¿sí? Seguimos, Fer. Bueno, perfecto. Continuamos. Entonces decíamos que este manual de buenas prácticas establece la voluntariedad como requisito, sí, para el teletrabajo, pero diferenciando aquellos puestos que originariamente comenzaron, ¿sí? O aquella prestación de tareas, mejor dicho, que comenzó originariamente dentro del establecimiento del empleador. El cambio a teletrabajo tiene que ser voluntario. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber un consentimiento de parte del trabajador, y en caso de que el trabajador no pueda o no quiera realizar el teletrabajo, no tiene que tener ninguna consecuencia para la normal prestación de tareas. Distinto es el caso para aquellos puestos que se requieren realizar a través del medio del teletrabajo. Hoy hay muchas empresas de software que directamente contratan a trabajadores que jamás le ven la cara. Directamente los trabajadores empiezan a prestar funciones desde su hogar, directamente. Este es uno de los principales temas que hay que tratar. ¿Por qué? Porque necesariamente, si no regulamos la voluntariedad, se puede llegar a generar en algún futuro algún abuso por parte de los empleadores, ¿sí? De sancionar o incluso hasta despedir a trabajadores que no quieran o no puedan realizar el teletrabajo. ¿Y por qué digo que no quieran? Porque obviamente que el que no pueda porque no tiene los medios, se puede subsanar, ¿sí? La obligatoriedad de proveer de los medios en función del empleador, y esa es otra de las condiciones que fija este manual de buenas prácticas que vamos a ver enseguida. Luego tenemos otro de los requisitos que establece para el establecimiento del teletrabajo, este manual de buenas prácticas, es la reversibilidad. ¿Qué significa reversibilidad? Que ese teletrabajo puede, o mejor dicho, debe, ¿sí? Ante algunas circunstancias, ya sea por voluntad del trabajador o del empleador, retraerse y volver a trabajar o volver a ejercer sus funciones dentro del ámbito de la empresa. ¿Bien? Esto puede ser a consecuencia de un pedido del empleador o a consecuencia de un pedido del trabajador. Y el empleador tiene la obligación de reservar el puesto de trabajo en el ámbito del establecimiento donde trabajaba el trabajador. ¿Se entiende lo que digo, no? Es decir, yo, empleador, asigno teletrabajo a un dependiente, ese dependiente comienza, pero si ante la eventualidad ese dependiente desea volver a prestar funciones dentro del ámbito de la empresa, ¿sí? Yo tengo que asegurarle, como empleador, que el puesto de trabajo se lo voy a mantener. ¿Bien? Otro de los recaudos que establece este sistema es la privacidad y confidencialidad de la información y protección de los activos de la empresa.
acá empezamos a ver otro punto más, otra necesidad de legislación que es quizás las puntuales diferencias del teletrabajo respecto a los deberes y a los derechos y obligaciones que tienen tanto el empleador como el trabajador. Decíamos que el empleado, el trabajador, que no tenga los medios, vuelvo para atrás, que el trabajador tiene que contar con los medios para desarrollar el teletrabajo, siéndoles otorgados por el empleador. La carga debe ser del empleador. Hoy en día, y bajo estas circunstancias del coronavirus, el 90% del teletrabajo que se está llevando adelante se realiza con los propios medios que los trabajadores tienen. La gran mayoría de las empresas, e incluso el Estado provincial y municipal, en las áreas que ha podido asignar teletrabajo, lo está haciendo a través de las computadoras, los teléfonos y las conexiones a Internet que los mismos trabajadores tienen. ¿Sí? Los mismos trabajadores tienen que poner a disposición del empleador hoy en día sus propios insumos y sus propios recursos para poder desarrollar el teletrabajo. Por eso, vuelvo a repetir lo que dije al comienzo, no nos olvidemos que estamos en una situación de emergencia. Esto no puede trasladarse más allá en el tiempo. Yo no puedo obligar a un trabajador que continúe prestándome tareas con su conexión a Internet, con su computadora. Porque a su vez, corremos otros riesgos, quienes somos trabajadores y estamos realizando tareas de teletrabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en nuestra computadora nos entra un virus o nos hackean y nos roban información que es fundamental para la empresa? Nos pueden acusar de violar la confidencialidad. Bien, el deber de confidencialidad que rige por la ley de contrato de trabajo se incrementa, digámoslo así, en el teletrabajo. ¿Por qué? Porque el ámbito de libertad que va a tener el trabajador es mucho más amplio. No hay una posibilidad concreta de un control efectivo del empleador todo el tiempo sobre el trabajador. Con lo cual, las consecuencias de ese incumplimiento pueden llegar a ser más severas todavía para el trabajador. Entonces, es necesario regular puntualmente al teletrabajo en este tipo de cuestiones, los derechos y obligaciones de las partes. ¿Bien? Otra cuestión que puede pasar, yo, empleador, entrego una computadora para que el trabajador preste su función. Viene el hijo del trabajador y me instala jueguitos, me instala un montón de cosas. Ahí tenemos la inversa, la obligación del trabajador de preservar y de cuidar ese material de trabajo que nos están otorgando. ¿Bien? Con lo cual, volvemos a repetir lo mismo. Necesitamos una regulación específica del teletrabajo. Porque hoy el teletrabajo, como está funcionando, no puede seguir funcionando más allá de la situación de emergencia que tenemos por la cuarentena. Y vamos a necesitar reglas claras, ¿sí? Sobre todo para evitar abusos de parte de los empleadores. ¿Y cuál es el mayor abuso que se pueda llegar a presentar? Y la contratación de teletrabajadores sobre pretexto de ser trabajadores autónomos. ¿Bien? Vuelvo a repetir, el teletrabajo requiere la utilización de herramientas informáticas y comunicacionales. Hoy la gran mayoría de quienes prestan estas funciones se desarrollan en, por ejemplo, call center, empresas de software. Digamos, quienes son los que lo utilizan asiduamente al teletrabajo, ¿no? No estoy hablando puntualmente de la situación de pandemia, donde hoy hay hasta ferreterías que le piden a sus trabajadores que vendan los productos desde su casa. Estoy hablando de quienes ya implementan el teletrabajo como una práctica habitual. Eso va a generar que el día de mañana todos empiecen a utilizar el teletrabajo. ¿Bien? Quizás los profesionales, que son los que desarrollan el teletrabajo y son realmente empleados, ¿sí? Pueden llegar a ser contratados bajo una modalidad de autonomía que en realidad lo que está buscando es encubrir una relación de trabajo. Sobre pretexto de no tener un control horario, sobre pretexto de que el trabajador puede tener libertad para desempeñarse para cualquier otra empresa, cuando en realidad está sometido a un régimen, ¿sí? Que lo obliga solamente a prestar funciones para un empleado. ¿Bien? Hay muchas empresas que tienen sistemas de control de horarios, como por ejemplo los call centers hoy le instalan en las computadoras el mismo software y el mismo sistema que tienen en las oficinas. El trabajador está en su casa, pero para levantarse para ir al baño lo puede hacer solamente 3 veces en el transcurso de las 8 horas de jornada de trabajo. Esto lo digo con conocimiento de causa. Entonces, el estar en tu casa no te genera ningún beneficio. No es una especie de
de gratificación hacia el trabajador. El trabajador está haciendo exactamente lo mismo, ¿sí?, que está haciendo en la empresa. Por eso es importante regular este tema. A ver, me gustaría comentarle un fallo, ¿sí? Vamos a tratar de hablar de algún fallito, sí, sobre todos estos puntos, sobre un fallito respecto al teletrabajo, que justamente se da en estas condiciones de contratación, ¿sí?, bajo la modalidad de autónomo, cuando en realidad hay una relación de trabajo. Y vamos a ver que este fallo, que es de marzo del 2019, bastante nuevo, aunque hoy hablar de marzo del 2019 parece que estamos hablando de otro mundo, de otra época, de otra cosa totalmente distinta, vuelve a traer, a desempolvar la vieja ley 12.713 de trabajo a domicilio. Los autos son Bátimo, Nélida, Victoria contra Garat, Amanda Margarita y otros despidos, ¿sí? Es de la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y básicamente la parte más importante que me gustaría leerles dice que aún considerando que se acreditó el marco fáctico que ambas demandadas describen en su presentación inicial en relación a cómo habría sido la vinculación con la actora, el cual, conforme lo concluido en la instancia anterior y no cuestionado en este aspecto, se corresponde con la modalidad contractual normada por la Ley 12.713 sobre trabajo a domicilio. Respecto de este marco legal, lo primero que cabe señalar es que no se trata de un estatuto que regule de modo acabado y completo la actividad, ni que excluya la aplicación del régimen normal del derecho del trabajo, sino que se trata de una norma de policía del trabajo que establece algunas condiciones relativas a cómo habrá de desarrollarse el trabajo a domicilio. En orden a lo dispuesto por los artículos 2 y 9 de la LST, cabe concluir que los trabajadores a domicilio se encuentran alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto no son otra cosa que dependientes desplazados de la sede de la empresa que prestan sus labores en otro lugar fijo, con lo cual el vínculo y la relación de dependencia presentan matices particulares, pero no indicadores de un trabajo autónomo, sino que se trata de una labor organizada por el empresario con la modalidad de trabajo a domicilio y en su propio beneficio, el beneficio del empleado. ¿Bien? Entre las partes existió un contrato de trabajo dependiente y subordinado amparado por la normativa del derecho al trabajo y calificada así la verdadera naturaleza jurídica de relación habida entre las partes. Cabe entonces estar a la remuneración y fecha de ingreso aceptada en la instancia anterior, lo que juzgo prudente en el caso dada la circunstancia de registración. Es decir, hablamos de una ley que tiene 60, 70 años. Vuelve a tener vigencia con el tema del teletrabajo, y entiendo, a modo de pequeña conclusión, de que hoy más que nunca vamos a necesitar una pronta regulación del teletrabajo, sobre todo porque creo yo que las contrataciones bajo la figura de autónomo o monotributista van a explotar una vez que finalice la pandemia. ¿Bien? Y dejamos acá el tema teletrabajo, después respondemos algunas preguntitas. Me gustaría pasar al tema de las suspensiones y las prohibiciones de los despidos, que tanto ruidito han generado en estos últimos días. La base de todo este asunto es el decreto 329 del 2020, como todos sabemos, el TDNU, prohíbe por el término de 60 días los despidos y las suspensiones amparadas en fuerza mayor o en falta o disminución de trabajo no imputable al empleado. Y en esto, que parece muy simple y muy concreto, se desprende una impresionante serie de casos y de cuestiones que cabe analizar. Vamos a tratar de hablar de algunos puntualmente, no creo que podamos describir la inmensidad de casuística. Quiero decirles que el 99% de todo lo que estamos viendo son resoluciones que salieron anteayer, ayer, hace un rato, y que quizás cuando terminemos de esta charla nos sirven más. Capaz que el lunes, cuando se prorrogue, si se llega a prorrogar de nuevo el aislamiento, posiblemente existe un decreto que modifique absolutamente todo este régimen. Así que aprovechemos esto porque hoy está vigente, no sabemos mañana. Bueno, tenemos entonces el régimen general, nosotros decimos de las suspensiones, está regulado en la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 218 al 223 bis,
y como decíamos, quedan suspendidas, ¿sí? O mejor dicho, quedan prohibidas las suspensiones que tuviesen su causa en falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. ¿Quiénes quedan excluidos? Perdón, quería agregar una cosita más. Estas suspensiones, recuerden ustedes, están amparadas en el procedimiento preventivo de crisis. ¿Qué pasa con el procedimiento preventivo de crisis en sí? Ante esta prohibición de suspender y de despedir, la instancia de un procedimiento preventivo de crisis no queda suspendida. Con lo cual, aquellos empleadores que hoy en día quieran tramitar un procedimiento preventivo de crisis, lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer es efectivizar ese procedimiento preventivo de crisis durante 60 días. ¿Bien? Ojo, ya pasó más del 50% de este plazo. Con lo cual, o bien este decreto se prorroga, o bien vamos a empezar a tener despidos y suspensiones en los próximos 20 días. ¿Sí? Porque este decreto que comienza a correr el 1 de abril va a finalizar el 30 de junio. ¿Sí? Entonces, el procedimiento preventivo de crisis hoy en día no se encuentra suspendido, con lo cual las empresas y las patronales pueden generar procedimientos preventivos de crisis a los fines de suspender a sus trabajadores vencido el plazo que establece este decreto. ¿Cómo se aplica este decreto en la práctica? ¿Cómo llevamos nosotros a este decreto a la práctica? ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo? Dicta este DNU, ¿sí? Y a su vez genera condiciones para que los empleadores no despidan ni suspendan a trabajadores a través de facilidades tributarias. ¿Sí? ¿Qué le está otorgando el Estado? Beneficios tributarios, beneficios impositivos, se le está dando a los trabajadores, se le está pagando una suma no remunerativa, y para ello se fijaron condiciones, ¿sí?, en una resolución del Ministerio de Trabajo que surgió como una negociación entre la CGT y la Cámara de Industriales, la Unión de Industriales, ¿sí?, en el cual se fijaron pautas de trabajo para llevar adelante, ¿sí?, las suspensiones que no quedaron exceptuadas. Porque el decreto solamente habilita las suspensiones del 223 bis. ¿Y cuál es la diferencia de la suspensión del 223 bis con respecto a las demás? Que requieren del consentimiento del trabajador, o cuanto menos del aviso del trabajador o de la entidad civil. Hoy el régimen entonces, haciendo un resumen, solamente prevé suspensiones en el marco del artículo 223 bis. ¿Bien? Es decir, por razones de fuerza mayor, por falta de disminución de trabajo no imputable al empleador, pero con el consentimiento del trabajador. ¿Sí? Son las únicas suspensiones que están ahí. En ese marco, las condiciones que se establecen a través de una resolución ministerial fijan pautas, ¿sí?, para que esos acuerdos puedan salir homologados rápidamente. Bien, entonces, volvemos a lo mismo. Estamos regulados por una mera resolución ministerial, por un acuerdo entre la CGT, ¿sí?, y la Unión de los Industriales. Y en esto quiero ser muy puntual. La resolución 397/20 es la que va a fijar cuáles son los protocolos de actuación para proceder a las suspensiones del 2023. ¿Bien? Esta resolución es del Ministerio de Trabajo de la Nación, obviamente, que tiene su parangón en el Ministerio Provincial nuestro, en la resolución 129 del 2020, una resolución muy nuevita, de hace poco menos de 2 o 3. La resolución del Ministerio de Córdoba adhiere a esta resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación y fija algunas pautas puntuales para hacerse efectiva en la provincia. Vuelvo a repetir, el objetivo de esto, ¿cuál es? Es proceder a la suspensión, proteger el ámbito de trabajo, ¿sí?, proteger el puesto de trabajo, y que estos acuerdos no tengan mayores trabas, ¿sí?, y puedan ser homologados en el transcurso de esta pandemia, en el transcurso, perdón, de este aislamiento. ¿Qué es lo que aconseja esta resolución ministerial? Dice el dictado, acuerdan lo siguiente, ¿no?
el dictado de una norma instrumental que establezca certidumbre respecto a aquellos casos y personas que no pueden prestar servicios habituales, disponiendo en tal supuesto la situación será considerada como una suspensión encuadrada en los términos del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. El plazo de vigencia de la suspensión será de 60 días, con efectos a partir del 1 de abril, y el monto que los empleadores deberán abonar, el concepto de remuneración, no podrá ser inferior al 75% del salario neto. Entonces, desmenucemos un poco. Durante 60 días se le puede pagar hasta el 75% de los haberes, en concepto de suma no remunerativa, por el plazo de 60 días, ¿sí? Y solamente quedan incluidos en estas suspensiones del 223 bis aquellos trabajadores que no sean afectados a servicios esenciales, a los grupos de riesgo, o que estén desarrollando tareas desde su hogar bajo la modalidad de teletrabajo. Bien, entonces, yo empleador, tengo una masa de 10 trabajadores, 5 están haciendo teletrabajo, 5 no están haciendo nada. ¿Puedo utilizar un acuerdo con fundamento en el 223 bis para los 10? No, solamente prestan tareas. Todos aquellos trabajadores que continuaron prestando tareas, ya sea porque corresponden con servicios esenciales, o bien por el teletrabajo, ¿sí? O aquellos que estén excluidos de prestar tareas por ser considerados dentro de los grupos de riesgo, no pueden ser incluidos dentro de este acuerdo. ¿Bien? Vamos a los términos de la resolución ministerial. El Ministerio de Trabajo nuestro adhiere, como decíamos recién, bajo esta resolución 129, ¿sí? Y fija un protocolo de actuación. Este protocolo es en definitiva el que nos va a dar a nosotros cuáles son las pautas para lograr la homologación de esta ley. ¿Bien? Decíamos, mientras nos mantengamos en las condiciones fijadas por el acuerdo del Ministerio, esto se homologa, ¿sí? 75% en concepto no remunerativo de las prestaciones de los haberes que cobraron el mes de febrero, ¿sí? Notificación obviamente a los sindicatos y la correspondiente presentación, ¿sí? Ante el Ministerio de Trabajo. ¿Qué hizo el Ministerio? En su anexo, en el anexo de esta resolución 129, fija que las homologaciones y las presentaciones van a ser digitales. Y para ello establece un listado de correos electrónicos, ¿sí? De acuerdo a la circunscripción de cada sede ministerial, para que se presenten los pedidos, ¿sí? de acuerdo y homologación. Ahí vi que alguien dijo que vio acuerdos por el 65%. Sí, perfecto, está bárbaro. No prohíbe la autoridad, ¿sí? Que se realicen acuerdos por debajo del 75%. El 75%, y como ya lo voy a explicar, lo que posibilita es la homologación inmediata del acuerdo, ¿sí? ¿Bien? Por eso el Ministerio de Trabajo fija algunos casos puntuales. Tenemos, el caso número 1 son las presentaciones conjuntas entre la entidad sindical y las empresas, ¿sí? Que se ajusten íntegramente al acuerdo marco de la CGT y la UIA, ¿sí? Es decir, 75% por 60 días de la remuneración del mes de febrero, ¿sí? O que sean superadoras de dicho acuerdo, empleadores que quieran pagar, por ejemplo, el 80% o el 100%, ¿sí? De los haberes, ¿sí? En este caso quiero decirles, el Colegio de Abogados, por ejemplo, está adherido a este sistema y ha pagado el 100% de los haberes, ¿sí? En concepto no remunerativo. Que sean superadores deberán acompañar el 931 con el listado de la totalidad del personal afectado por la medida, categoría. Se va a hacer una verificación de los requisitos de legalidad y directamente se homologa. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando hay una propuesta realizada por la empresa respetando los términos del decreto de la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, la 397, pero no hay notificación al sindicato? Bien, el Ministerio de Trabajo toma el requisito, toma la solicitud, notifica al Ministerio de Trabajo, al sindicato, perdón, y le otorga 3 días para que preste conformidad o no, ¿sí? Para que se oponga o no al acuerdo, con la posibilidad de prorrogar por 2 días más,
y luego, si no hay oposición en ese plazo o hay conformidad expresa, lo homologan, y si el acuerdo, si la entidad sindical se opone, ¿sí?, llama a una audiencia, que el mismo decreto establece, perdón, la misma resolución del Ministerio de Trabajo de la provincia establece que puede ser por WhatsApp o Zoom u otras vías. ¿Bien? El cual lleva a un acuerdo homologado previa verificación. Si se hace la verificación de legalidad, lo va a homologar. Entonces, primeras casuísticas. Acuerdo entre ambas partes, solicitado por la empresa, por la entidad gremial, se presenta al ministerio, se hace el control de legalidad, se homologa. Ahora vamos a la circunstancia de que solamente el empleador presenta y no hay conocimiento del sindicato. El ministerio le notifica, ¿sí?, le da el plazo de 3 días, prorrogable por 2 días, y si no lo homologa, y si no se opone, hace el control de legalidad y homologa. Si se llega a oponer, hace una videoconferencia, una audiencia, una teleaudiencia, digamos, para buscar un acuerdo y luego se homologa. ¿Qué pasa si la empresa y la entidad sindical presentan un acuerdo que no se ajustan a las condiciones que establece la resolución del Ministerio de Trabajo? Bien. Si hay una presentación conjunta, el Ministerio de Trabajo, como en el caso que decía recién el colega, por ejemplo, con el 65%, el Ministerio de Trabajo lo va a tomar y lo va a homologar, ¿bien?, previo el control de legalidad. ¿Qué pasa si hay una presentación de una empresa que no cumple con las pautas fijadas por la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, la 397, y que además no notificó al sindicato? El procedimiento básicamente va a ser el mismo. El Ministerio va a tomar esa solicitud, va a notificarla a la entidad gremial, le va a dar el plazo de 3 días o el plazo de 2 días que prórroga para que se expida. Si no hay ninguna respuesta, ¿sí?, va a hacer un examen de legalidad y lo va a homologar, y si hay alguna respuesta negativa, ¿sí?, va a fijar una audiencia por videollamada para negociar ese acuerdo homologado. Quiero que quede, recién leía una pregunta, perdón, quiero leer una, a ver si lo encuentro, porque me había parecido tan interesante, y se me mezclan, pasan muy rápido y no las llego a ver. Ojo, ahí está. El tema de correrle vista al sindicato, no. Ojo, este protocolo del Ministerio de Trabajo que se está aplicando hoy, ¿sí?, y que tiene fecha, ya se los digo exactamente, del 4 de mayo, es decir, desde hace 3 días, prácticamente desde antes de ayer, ¿sí?, obliga en todos los casos a notificar al sindicato. Lo que no quita, ¿sí?, que se puedan haber realizado algunos acuerdos previos a esta resolución o a esta regulación del Ministerio. Lo que sí se hace generalmente es informarle al gremio, ¿sí?, cuando se respetan las condiciones de la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿sí?, y lo que no puede hacer el sindicato es hacer caer ese acuerdo, ¿sí?, sin un argumento, sin una causa justificada. ¿Bien? Quiero que quede claro. Hoy, de acuerdo a esta resolución del Ministerio de Trabajo de la provincia, la 129/20, que adhiere a la 397/20 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, en todos los casos se le corre vista a la entidad gremial. ¿Bien? ¿Qué pasa? En el 90% de estos casos ya la entidad gremial está al tanto, sobre todo en las empresas grandes, ya está al tanto de la situación, o a través de sus delegados gremiales, o a través del mismo sindicato. ¿Bien? Vamos a pasar
Vamos a pasar rápidamente, porque ya estamos casi en 50 minutos de charla. Yo no quería dejar de tocar el tema, ¿sí?, del acceso a las comisiones médicas en esta situación de pandemia. Tenemos 2 o 3 cositas que me parece que son importantes analizar en este punto. Déjenme que me acomode con todo el papelerío que tengo, porque se mezcla todo. Tenemos el decreto 367 del 2020, es el que nos fija a nosotros a la enfermedad de COVID-19 como una enfermedad profesional no listada. En esto, que es un tema para hablar largo y tendido, simplemente quiero hacer mención, ¿sí?, de una cuestión muy puntual, que es el funcionamiento de las comisiones médicas hoy en día. Yo sé que están hablando y dando charlas la gente de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, y que seguramente van a ser mucho más técnicos en esto, pero quiero decirles que desde que salió este decreto, con fecha 14 de abril, hasta el 29 de abril no estaba regulado, con lo cual hasta el 29 de abril, quien se contagiaba de coronavirus prestando tareas en su puesto de trabajo no tenía de qué forma reclamarle a la RT que le dé cobertura si la RT se negaba a darle cobertura. ¿Bien? Este decreto establece 2 situaciones fácticas distintas por el tema del reconocimiento del coronavirus como una enfermedad profesional. Primero, diferencia a aquellos trabajadores que realizan tareas esenciales con aquellos trabajadores del sistema de salud. ¿Bien? Esto es fundamental, porque acá hace una diferencia e incluso tiene una carga probatoria totalmente distinta para uno u otro caso. Pero lo que es mayor todavía, y a criterio mío, es el plazo por el cual tanto uno como otro puede llegar a hacer algún reclamo de cobertura por el COVID-19. El artículo 1, ¿sí?, dice, perdón, es complicado con la pantalla del celular leer y estar en la cámara sin quedar afuera, no taparlos con las hojas, sepan disculpas, todos nos estamos adaptando a este mecanismo. Dice, la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional no listada en los términos del apartado 2, inciso B, del artículo 6 de la ley 24.557, respecto de las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, ordenado por el decreto 297/20 y sus normas complementarias, mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esta normativa o sus eventuales prórrogas. Acá tenemos 2 cuestiones fundamentales que analizar. Primero, va a ser considerada una enfermedad profesional no listada presuntivamente. ¿Bien? Estamos entonces ya ante el primer requisito, va a ser una presunción. Va a seguir el mismo trámite que las enfermedades no listadas del artículo 6, inciso 2, apartado B, de la 24.557. ¿Bien? Es decir, reclamo ante la comisión médica, o mejor dicho, reclamo ante el empleador, posteriormente reclamo ante la comisión médica, y la comisión médica va a determinar si esa patología es o no, ¿sí?, de carácter profesional. Plazo por el cual esta enfermedad va a ser cubierta para aquellos que realizan actividades esenciales, ¿sí?, mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio. Nada más. Tenemos el artículo 3 de este decreto que nos da una especie de facilidad para el trabajador, ¿sí?, que dice, la determinación definitiva del carácter profesional de la mencionada patología quedará en cada caso a cargo de la Comisión Médica Central establecida en el artículo 50. La Comisión Médica Central podrá invertir la carga de la prueba y de la relación de causalidad a favor del trabajador,
cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados por la enfermedad COVID-19 en actividades realizadas en el referido contexto y en un establecimiento determinado en el que tuvieran cercanía o posible contacto, o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de tareas desempeñadas en el marco referido del artículo 1 del presente. Es decir, ¿cuál es la facilidad? Ninguna. Salvo que todos los que trabajan conmigo se contagien, o de 10 personas, 4 o 5 se contagien, la inversión de la carga de la prueba no va a jugar. Y siempre va a ser obligación del trabajador probar el nexo de causalidad entre la tarea desarrollada y el contagio de la enfermedad. ¿Bien? Actividades más, actividades menos, van a tener seguramente más facilidad que otros para poder probar el nexo de causalidad. Si yo soy trabajador, por ejemplo, en una empresa de seguridad y me desempeño en un ámbito hospitalario, quizás pueda llegar a corroborar, ¿sí?, de forma más fácil que la enfermedad la adquirí en el trabajo y pueda llegar a lograr la inversión de la carga en la prueba. Pero ojo, porque si yo presto tareas como guardia, ¿sí?, la inversión de la carga de la prueba tal cual está planteada va a requerir que otros compañeros míos se hayan contagiado, no dependientes del hospital para el cual trabajo. ¿Bien? Atención con eso. La situación para el caso del COVID-19, conforme lo establece este artículo, para aquellos que presten tareas en servicios esenciales, básicamente no difiere mucho de cualquiera de las demás patologías no listadas. ¿Bien? Distinto del caso planteado en el artículo 4. El artículo 4 es el artículo que plantea la situación exclusivamente para el personal de la salud. ¿Bien? ¿Y qué dice? En los casos de trabajadores y trabajadoras de la salud se considerará que el COVID-19 guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre en el caso concreto la inexistencia de este último supuesto facto. Esta presunción y la prevista en el artículo 1 del presente rigen para este sector de trabajadores y trabajadoras hasta los 60 días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la ampliación de emergencia pública en materia sanitaria realizada por el decreto 260/20 y sus eventuales prórrogas. Analicemos este artículo con detenimiento. La inversión de la carga de la prueba ya está planteada en la misma redacción del artículo. La presunción va a correr en la medida que no se demuestre en el caso concreto que no hay relación de causalidad entre el contagio y la prestación de la tarea. A diferencia del otro caso, donde en el cual yo, el trabajador, por ejemplo el guardia de seguridad, tengo que probar que me contagié trabajando, en este caso se presume que me contagié trabajando. Pero lo más importante de este artículo, y que quizás pasa por ahí más desapercibido, es el plazo por el cual esto continúa vigente. Y prestemos atención, dice, esta presunción y la prevista en el artículo 1 del presente rige para este sector de trabajadores y trabajadoras, es decir, solo para el personal de la salud, hasta los 60 días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la ampliación de emergencia pública en materia sanitaria realizada por el decreto 260/20. ¿Hasta cuándo es la prórroga de la emergencia sanitaria? El decreto 260 prorrogó la emergencia sanitaria por un año más. Y este artículo lo que nos dice es 60 días más de finalizada la prórroga. ¿Bien? Realmente yo no entiendo si, calculo yo que lo que se ha querido es proteger al trabajador de la salud más allá del aislamiento social obligatorio. Yo lo que no entiendo es si realmente esto es querible o si fue accidental, porque prorrogar 60 días más allá de un año de prórroga de la licencia no le encuentro que tenga mucho sentido. Es decir, esto va a tener vigencia hasta el mes de marzo del 2021. ¿Bien? Hasta el 11 de marzo de 2021 puntualmente va a correr esta presunción. Lo podrían haber hecho mientras dure la prórroga de la emergencia sanitaria, que perfectamente podría haber sido hasta el mes de enero del 2021. No lo entiendo, así está planteado. Entonces tenemos, repasando, dos regímenes distintos, en plazos, en condiciones y en presunciones. ¿Bien?
trabajadores de servicios esenciales solamente van a quedar, se va a presumir que el coronavirus es una patología laboral mientras dure el aislamiento social obligatorio. Voy a tener que probarlo yo, salvo que haya más de un compañero o un número notable de contagiados en mi ámbito de trabajo, en el cual la carga de la prueba puede llegar a ser invertida por la Comisión Médica Central. Y luego tenemos el régimen de los empleados de la sanidad, que dice que el plazo por el cual se va a presumir que la infección por SARS-CoV-2 o coronavirus COVID-19 se va a prorrogar hasta el mes de marzo de 2021, ¿sí? Y la presunción es que esa patología la adquirí trabajando, salvo que el empleador o la RT, ¿sí?, prueben que la adquirí de otro modo. Gente, a modo de conclusión, quise hacer un repaso de las principales normas, los principales decretos y resoluciones. Hay mucho más para analizar de todo lo que hablamos, hay mucho más para analizar del trámite ante la Comisión Médica, traté de ser lo más respetuoso del tiempo. Hace poco, hace escasas 48 horas, salió la resolución 40, léanla, la resolución 40 de la SRT, que es una resolución que fija el procedimiento, ¿sí?, para reclamar esto que les comentaba recién. Porque si bien el artículo 2 del decreto, del decreto, del 367, si bien el artículo 2 obliga a la RT a dar prestaciones, ya ha habido muchos casos, ¿sí?, en los cuales se ha rechazado, ¿sí?, la prestación, y no había un procedimiento para poder recurrir ante la comisión médica para reclamar esta prestación. Hoy las comisiones médicas están funcionando con un protocolo. Ese protocolo, rápidamente se lo digo, establece 3 etapas de funcionamiento. Una etapa 1, en la cual se va a trabajar en el ámbito de las comisiones médicas con todo el personal, salvo con aquel personal que quede excluido por ser agente de riesgo, por estar incluido dentro del grupo de riesgo. ¿Bien? Prácticamente el funcionamiento es normal, salvo algunas cuestiones muy puntuales, ¿sí?, como la suspensión, por ejemplo, de las determinaciones de incapacidad para las jubilaciones por invalidez. Una etapa 2, donde ya se prevé un funcionamiento con el 50% del personal, ¿sí?, ya contemplando un aislamiento, en el cual suspenden el pedido de audiencias médicas, suspenden las audiencias de homologación, se trabaja solamente para trámites urgentes. Y la etapa 3, que es la etapa donde directamente cesa el funcionamiento de las comisiones médicas y de la superintendencia en todas sus áreas, incluido el servicio de homologación. Desde que salió este protocolo, la comisión médica funciona en etapa 3, y por el momento se mantiene en etapa 3, es decir, no hay funcionamiento. Recién con la resolución 40 se abrió, sí, la resolución 40-2020, sí, se abrió un canal para que digitalmente el trabajador pueda reclamarle a la RT que le otorgue las prestaciones y eventualmente que le dé las prestaciones en especie por el contagio de coronavirus. ¿Bien? En esa resolución, que van a ver es muy simple, se fijan cuáles son las pautas para poder recurrir. Se otorga una dirección de mail a través de trámites a distancia, que es la plataforma por la cual sacamos casi todos el permiso para circular. Trámites a distancia, bueno, a través de esa plataforma se hace un requerimiento, se cita al RT, se le pide pruebas, bueno, ahí está todo, véanlo, es muy simple de leer. Espero que les haya parecido interesante, espero que les haya servido, y seguramente quedan muchas cosas para charlarlas, pero traté de, bueno, tocar algunos temas así que a mí me gustan y que me interesan, y bueno, espero que les haya servido, y muchas gracias por estar, y vamos a contestar algunas preguntas. Gracias, Fernando. Hay muchas preguntas, muchos agradecimientos también. Yo voy un poquito para atrás, pero te voy a ir haciendo así algunas preguntas salteadas, Fer. Dale. Puntualmente acá hay una Perdón, que... Santi,
Santi, Sí, eh, se te corta un poco el audio. Si querés, si podés desconectar el video, porfa. Ahí está. a ver si así mejora. Sí, está bien. Mejora el... Bueno. Dice Belén, pregunta a una empleada que se Sí. dedica al cuidado de personas mayores, que no está exceptuada para trabajar, pero que no fue la mitad del mes porque tiene un hijo en edad escolar y ahora pretende cobrar todo el mes aduciendo que está justificada su falta. ¿Debe cobrar los días que trabajó nada más o debe cobrar todo el mes? Repetime, cómo es una trabajadora que no está exceptuada. Una trabajadora, sí, empleada que está dedicada al Sí. cuidado de personas mayores. Sí. No está exceptuada, Mm. pero que no fue la mitad del mes a trabajar porque tiene un hijo en edad escolar. Y ahora pretende cobrar todo el mes. ¿Se Bueno, debe cobrar a todo el ver, mes o no? bueno, a ver, aclaremos un poquito, ¿no? Tener un hijo en edad escolar, en principio, no es un eximiente para dejar de ir a trabajar. Que si mis hijos no van a la escuela por la situación de aislamiento social obligatorio, y yo no estoy eximido de prestar tareas, y tendré que ver de qué forma dejo a mi hijo al cuidado de alguien, o bien, en todo caso, informarle a mi empleador a los fines de ponerlo en conocimiento para reajustar la prestación de mis tareas. Yo entiendo que en estas condiciones, al ser un trabajador que no está exceptuado del aislamiento social obligatorio, no puede pretender percibir el mes completo, porque no, digamos, no tiene una excusa para decir me corresponde. No hay una licencia por cuidado de hijos que no va a la escuela, ¿me entienden? Es decir, legalmente no hay nada que autorice a esa persona a quedarse en su casa cuidando a su hijo, ¿sí? Y incumplir la prestación efectiva de tareas. Bien. Hay algunas preguntas que ya se fueron respondiendo por los propios asistentes ahí en el chat, pero Sí. acá te pregunto una puntual que dice, ¿está abierto el Ministerio de Trabajo para llevar a cabo estos acuerdos hoy? El Ministerio de Trabajo, para que ustedes se hagan una idea, está cerrado, bien, partamos de esa base, pero establece en su resolución una serie de correos electrónicos de contacto, ¿sí? Para la ciudad de Córdoba, ¿sí? Es consultas ministerio trabajo cba @gmail.com. Esto es área central, Córdoba Capital y Gran Córdoba, ¿bien? Reitero, consultas ministerio trabajo cba @gmail.com. Luego tenemos para Altagracia, Arroyito, Belvís, Carlos Paz, Corral de Bustos, Cruz del Eje. Cada circunscripción después tiene una dirección de correo electrónico para dar inicio al trámite. ¿Bien? Bien. Es decir, pues reitero, contesto la pregunta, está cerrado el ministerio, pero la posibilidad de lograr esto es a través de esa dirección de correo, se van a contactar y van a fijar, en caso de que corresponda alguna audiencia, a través de WhatsApp o de Zoom. Eh, Ibi Villa pregunta, ¿qué pasa con la gran cantidad de empleados que, si bien no pueden ser despedidos, no están cobrando sus haberes? Y a lo sumo se limitan los empleadores a tramitar la ayuda del 50% del gobierno nacional y en varios casos con cierre de empresas o cesión de posición contractual. Bueno, a ver, hay una situación, una cosa es lo que se regula y otra cosa es la realidad, ¿no? Yo creo que si bien hoy están, entre comillas, prohibidos los despidos, eh, yo creo que al día 61, luego de que termine esta cuarentena, van a volar las cartas de documentos de despido a trabajadores, lamentablemente. Creo que acá es necesario tomar una medida, si bien el espíritu de esto es proteger la fuente de trabajo mientras dure la pandemia, mientras dure el aislamiento, creo que hay que protegerlo un poquito más allá del aislamiento también, ¿no? Hoy en día estamos atravesando el día 37 o 38 de los 60 días por los cuales está prohibido los despidos y las suspensiones. Si no se llegase a prorrogar este fin de semana este decreto, creo yo que vamos a estar muy cerca de tener una grave crisis de trabajo. Y hay realidades y realidades, hay empresas
yo personalmente conozco el caso de una empresa cliente que tiene 10 empleados y se dedica a una empresa de viajes, turismo. Es una empresa que ya venía golpeada de antes, es una empresa que desde la aplicación del impuesto del 30% al dólar bajó tremendamente sus ventas, y que incluso antes de que se declare la cuarentena, frenó absolutamente sus actividades. Y esa empresa hoy ni siquiera puede aspirar a llegar al 75% de los sueldos, ni siquiera con la ayuda del Estado. Hoy solamente mantiene a su empleado y le paga el 50% por ayuda estatal, pero está realmente en condiciones de cerrar y no le conviene abrir porque imagínense que vuelve a abrir desde cero con una deuda de los trabajadores prácticamente a 60 días para atrás. Entonces, son realidades muy distintas. Yo creo que hay muchas empresas que hoy por hoy, si no existiera esta prohibición, ya estarían cerradas o ya hubiesen echado a todo el mundo. Sí, hay empresas que obviamente tienen capacidad de aguantar, y sí, obviamente que muchas empresas quizás pudiendo aguantar despedirían trabajadores solamente para no tener pérdidas o lo que sea, pero la realidad, sobre todo las pymes y las micropymes, es muy complicada, y creo que realmente no se protege la fuente de trabajo con esta suspensión de 60 días. No se los comenté, yo tengo dos fallos, y se los voy a pasar para que los busquen, están en internet y están de hecho publicados. Uno es Bati Monélida contra Garat Amanda, ¿sí? Y el otro es, ya les digo, Yori Melissa contra Adeco Argentina. Perdón, uno sí es Yori Melissa contra Adeco, ¿sí? Y el otro es Espinosa José Alfredo contra TM Sociedad. Son medidas autosatisfactivas, y en el caso de la primera es una medida cautelar de reinstalación. Son medidas que digamos, son resoluciones de estos últimos días sobre personas que han sido despedidas, y la justicia obviamente, en amparo de lo que establece el decreto, ordena su reinstalación. Y ordena su reinstalación mientras dure la pandemia, lo que significa mientras dure el aislamiento. Lo que significa que inmediatamente se levanta la cuarentena o esa actividad queda comprendida dentro de las excepciones al aislamiento obligatorio, y esa gente va a quedar despedida sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Incluso el antecedente de este Yori, Melissa, es muy interesante que lo lean, es de Santa Fe, y es de una trabajadora que estaba en periodo de prueba. Lo que en conclusión dice este fallo es que por más que esté en el periodo de prueba, el decreto no discrimina qué tipos de despidos quedan prohibidos por el término de 60 días, con lo cual manda la reinstalación de esta persona por el término de 60 días o hasta que finalice la situación de aislamiento obligatorio, ¿sí? Pero no lo extiende más allá. El fallo dice, señor, usted está bien, ejerció su derecho en el periodo de prueba, pero en este momento no lo puede ejercer ese derecho. Por 60 días la reinstala, le paga sus haberes y todo. Finaliza ese plazo y sí lo puede hacer. Y obviamente son medidas precautorias, son medidas autosatisfactivas. ¿Qué pasará después si esa persona a los 5 meses o 6 meses de trabajar presenta una demanda y dice, che, yo pasé holgadamente los 3 meses del periodo de prueba, reconózcame el derecho? Y yo no sé si algún juez va a decir sí, le corresponde tomarlo como un trabajador por tiempo indeterminado o no. A ver, estamos en una situación donde muchas cuestiones son agarradas de los pelos y no sabemos qué va a pasar mañana. Hoy estamos regulando, hoy todos estos decretos que salen, resoluciones, son para la situación de hoy. Creo que nos está faltando ver un poquito más allá de hoy. Creo que tenemos que regular a 60, 90 días, 120 días, porque los efectos del aislamiento no van a terminar el día que salga un decreto que diga que todos volvemos a la calle. Los efectos de este aislamiento se van a proyectar, yo calculo que por lo menos 1 o 2 años, en algunas empresas quizás hasta no se podrían recuperar, lamentablemente. El fallo es
Yori Melissa Fernando, contra Deco. Y el otro, el que les comenté recién, es Espinosa, José Alfredo contra TM, Sociedad Anónima, Medidas Autosatisfactivas, y es un fallo de la provincia de Misión, que manda a la reinstalación de un trabajador, ¿sí?, que fue despedido con 9 años de antigüedad. bueno, Fernando, Gisela también aporta en esa línea, dice, ¿qué sucedería con las empresas o industrias que están trabajando un porcentaje menor? Pueden trabajar, pero por falta de demanda trabajan con la mitad de los empleados rotativamente por semana. Bueno, a ver, esos empleados que trabajan rotativamente van a quedar incluidos, tienen que estar incluidos dentro de las suspensiones del 223 bis. ¿Bien? Hasta que la empresa, mientras la empresa pueda seguir funcionando. Las suspensiones se harán los descuentos proporcionales a los días que efectivamente no trabajaron, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta esto. Si yo trabajo 15 días y 15 días por rotación trabaja otro trabajador, no me pueden a mí pagar exclusivamente, o mejor dicho, la totalidad del mes como que no lo trabajé. ¿Sí? Me tienen que reconocer a nivel aportes los 15 días efectivamente desarrollados, porque los trabajadores, vuelvo a repetir, que prestan funciones, que están dentro de las actividades declaradas esenciales, o que son comprendidos dentro de los grupos de riesgo, no están alcanzados por esto. ¿Bien? A esos trabajadores sí hay que pagarle la totalidad de los aportes. ¿Bien? Que después se haga o no, y que en la práctica tengamos casos que las empresas metieron a todos los empleados y el gremio estuvo de acuerdo, y sí, estamos totalmente de acuerdo, se puede dar, sí se puede dar perfectamente. Pero en principio no. Los trabajadores que continúan prestando tareas, continúan prestando tareas, y en ese sentido no pueden ser considerados suspendidos en los términos del 223 bis. ¿Bien? Bien. Agustina, bueno, también lo has mencionado y se ha venido diciendo, dice, hay empleados a quienes les depositaron el 50% del salario por el programa ATP, ¿el resto del salario lo debe pagar el empleador o solo recibirán ese 50%? Depende. Y en esto tenemos que hacer una salvedad. Depende principalmente si ese trabajador está suspendido, si el empleador ha presentado ante el ministerio, eh, ha formulado el acuerdo, si lo ha informado en la nómina. ¿Por qué lo digo? Porque si yo hice un acuerdo por un 75% de los haberes, el 25% que exceda lo tengo que poner como empleador. Si yo hice un acuerdo por el 50% de los haberes y el Estado le paga el 50% de los haberes, el empleador no va a consignarle mayor monto. Y si yo pacté el 100% y el trabajador solamente cobró el 50% que le fija el Estado, todavía el empleador le tiene que liquidar el resto del 50%. ¿Se entiende a lo que vamos, no? Todo esto, ¿sí?, tiene como trasfondo, ¿sí?, la celebración del convenio con el Ministerio de Trabajo. Si no, que de hecho tiene que existir, porque si no el Estado no le va a facilitar el 50% si el empleador no ha presentado ya una requisitoria con la nómina de empleado para obtener este beneficio. En todo lo que exceda el porcentaje que paga el Estado, se tiene que hacer cargo el empleador. Si el empleador no presentó la propuesta de acuerdo, significa que le va a reconocer el 50% restante de sus haberes. ¿Mm? Bueno, siguen habiendo algunas consultas. Sí, sí, Fernando, les propongo algo ya como cierre. Sí, Voy a compartir pantalla para poner la placa y el comunicado que el doctor Morra referenciaba, que nuestro directorio ha enviado, para que gracias. lo observen de manera detenida. Y sí te pido un favor, Fernando, que ha sido muy requerido también en el chat, si mientras tanto, y dejamos visualizar esa placa, vos podés simplemente en el chat agregar alguno de los fallos que te parezcan más relevantes, porque fue motivo de muchas consultas. Sí, Te señor. molestamos en eso unos minutos. Si podés sumar en el chat alguno de esos fallos mientras yo voy compartiendo pantalla, ¿les parece? Ya mismo me pongo a pasarle los datos de los chats, Bien. así, perdón, de los fallos, así pueden tomar nota. Bueno, muchas gracias, Fernando. No, por favor. Mientras... Gracias a todos por escucharme y espero que les haya servido. Sí, por supuesto que fue muy útil. Si te parece, mientras vos vas escribiendo, voy a buscarte una última pregunta que vi por ahí.
y a ver si mientras tanto puedes hacer las dos cosas juntas. Ese ya fue contestada una. Perdón, buscaríamos las empresas. ¿Cómo corresponde? Vamos a buscar una más. Son cosas que ya están contestadas. Respecto a una trabajadora se dedica al cuidado de niños, no, esa ya la hicimos. Había una que no la estoy encontrando ahora, que decía con respecto a qué pasaba con un trabajador que había ingresado en el periodo de prueba, se encontraba justo cuando se dio la situación de esta pandemia. Si entraba dentro de esto o no. A ver, no la estoy encontrando. Bueno, a ver, te resuelvo la consulta con, justamente reiterando un poquito lo que decía este fallo Yori Melisa. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, en este caso, es la Cámara, perdón, el Juzgado Laboral de Cuarta Nominación de Santa Fe? ¿Sí? Dice, denme un segundito que quiero leer bien la parte. Dice, hablando, mientras que el DNU 329/20, con plena vigencia y jerarquía equivalente a las leyes, califica como especial frente a la ley de contrato de trabajo. Está hablando de la desvinculación, ¿sí? De su espíritu no quedan dudas, no porque no haya distinguido entre contratos nuevos y contratos antiguos, sino porque en el marco de la crisis económica que el país venía atravesando y las distintas normas que se venían sancionando destinadas a la preservación del empleo, el DNU es sin lugar a dudas una norma especial y obviamente posterior a la ley de contrato de trabajo, destinada a paliar los terribles efectos de la pandemia sobre el ya golpeado mercado de trabajo. Y su finalidad no refiere a cuestiones sanitarias generales, sino justamente a la protección del empleo en estas especiales condiciones que afectan al mundo del trabajo. Porque si bien la crisis económica y la desocupación son situaciones normales en nuestro país, semejante contexto no se había atravesado jamás. Por ello se hace lugar a la medida autosatisfactiva de reinstalación incoada por la actora, se declara nulo el despido cursado durante el periodo de prueba y se ordena a la demandada su reincorporación en las mismas condiciones en las que se hallaba antes de ser despedida, debiendo abonar los salarios caídos de la fecha del distracto. Se establece, y esta es la parte importante, que la presente medida durará 60 días, o el plazo mayor que dure la situación de emergencia prevista en el DNU 329/20. Es decir, lo que estamos haciendo acá, o lo que hace, mejor dicho, el juzgado de santafesino, es decir, nosotros vamos a reinstalarla mientras dure la situación de aislamiento. Luego, esta medida cae, ¿bien? Se somete a la reinstalación del trabajador mientras dure el periodo y a eso es lo que decía yo hoy. ¿Qué pasa? O qué elementos puede llegar a tener ese trabajador para luego decir, che, yo pasé los 3 meses del periodo de prueba, reconózcame como un trabajador por tiempo indeterminado. Bueno, se verá en el caso cómo lo plantea. Había un fallo más que les quería pasar que lo estoy buscando. Estábamos hablando del teletrabajo. Acá está, es el fallo BAT. Fátima Nélida Victoria contra Garat. Amanda. Ahí se los paso. Ese último que les paso es sobre teletrabajo. ¿Se entendió? ¿Se escuchó? ¿Están ahí, Gustavo? Sí, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Sí.
agradecemos, Fernando, todo, el espacio, la predisposición, el haber salido con un tema tan, tan de estos días y bueno, ser un aporte más, que es lo que intentamos generar permanentemente desde el área académica en esta situación tan, tan crítica que atravesamos, acompañar por lo menos en estas cuestiones para que nos podamos capacitar, nos podamos Gracias, instruir. Así gracias por que el espacio. agradecemos. Pido por ahí disculpas por el entrevero de papeles, la verdad es que entre tantas resoluciones, decretos, disposiciones, eh, se te arma una maraña en la cabeza que si no te apoyas un poquito en los pelpas se complica, así que por eso les pido disculpas por alguna No, improlijidad. clarísimo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias entonces, Fernando. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos y a todos los colegas también. Ya les dije al principio, los próximos encuentros que tenemos, los esperamos allí. Muchas Bueno, gracias muchas a gracias. todos. Hasta luego. saludos, gracias a todos.